El Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar en su casa para poder alabar su nombre. Presentación. El mensaje de esta mañana se llama La Ruta Crítica. Voy a pedirles que nos pongamos en pie. Amado Padre Celestial, en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, Padre, con tu presencia, con tu palabra. Hemos oído las alabanzas, hemos sentido, Señor, el amor que esta novia te tiene, Señor, y te ha glorificado y ha levantado alabanzas, y esperamos que haya sido una ofrenda de olor grato para ti. Y queremos pedirte ahora, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, que tú tomes a este hombre inútil. Este hombre no podría hacer nada bien, a menos que tú lo hagas por medio de él. Así que yo quiero rendirme ante ti, yo quiero esconderme a la cruz del Calvario y quiero que sea Jesucristo el que tome el lugar y nos imparta la gloriosa palabra de Dios, la palabra ungida, la palabra eterna. Vivifica nuestros corazones con tu presencia, vivifica nuestros corazones con las promesas fieles de tu palabra, y que cuando salgamos de estas puertas en esta mañana, nuestra condición, nuestra posición sea mejor que la que traíamos cuando entramos por esas puertas, que podamos estar un peldaño más alto, un paso más cerca de ti, Señor. Acércanos a ti por medio de tu palabra. Abrázanos por medio de tu Espíritu y permite que en esta mañana todo esté bajo el control del Espíritu Santo. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te lo pido. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Muy bien, les decía que el mensaje de esta mañana lleva por nombre La Ruta Crítica. Y nuestro texto, van a tener que estar muy atentas con lo que yo digo porque necesito que pongan el texto. Muy bien, gracias. Tenemos un texto y un contexto. Nuestro texto es Isaías 35:8, el cual dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Escuche. El que pasare por este camino, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. También dice la palabra de Dios, en el siguiente, como un contexto, tenemos Oseas 14:9, que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vea qué advertencia, vea qué solemne advertencia. ¿Pudieran pasar a la otra, por favor? Vea qué tremenda advertencia. Este texto nos da un gran consuelo. No importa nuestra torpeza, no es por torpeza, no es por ignorancia, pero cuidado con la rebeldía. Cuidado con un corazón endurecido, cuidado con un corazón rebelde. Estas dos citas que estamos leyendo juntas producen una reacción en la química del poder de la palabra, producen una reacción en nosotros. Tenemos un tremendo consuelo. No depende de nuestra capacidad, no depende del millón de cosas que ignoremos. Pero también nos trae una tremenda advertencia. Cuidado con rebelarnos, cuidado con tener un corazón desobediente, rebelde, opuesto. Cuidado con esto. Continuemos. ¿Por qué una advertencia? Bueno, respecto a la torpeza, eso no es un problema para Dios. El mismo Señor dice en San Juan 6, dice: y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Pero la advertencia respecto a la rebeldía, también dice 1 Samuel 15:24, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Verdad que nosotros en nuestros juicios naturales, seres humanos normales, no tenemos ese parámetro de comparación? Pero tenemos que recordar lo que dice la palabra, que los caminos del Señor, dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como los suyos. Así como están de distantes los cielos de la tierra, así están de distantes mis pensamientos de los vuestros. Y yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, que son pensamientos de bien, dice la palabra. Entonces,
Tal vez para usted, el ser un poquito terco, un poquito rebelde, un poquito obstinado, pues es un rasgo de mi personalidad, dice la gente. Pero cuidado, usted puede ser desconfiado con la gente, pero no desconfíe de Dios y de su intención y de su palabra. Usted puede ser un poco, usted tiene que ser persuadido tal vez por las personas, pero no debería tener una posición obstinada hacia Dios y hacia la palabra. Eso le hace daño a usted, eso no le ayuda a usted. Continuemos. Dice la palabra de Dios, voy a empezar a moverme para que no se me duerman, que las enseñanzas son lentas, así que tengo que empezar. Muy bien. Dice, ¿me sacaron de la presentación? Dice la palabra de Dios en la siguiente filmina, ¿por qué una advertencia? Perdón, no la palabra de Dios, en nuestra presentación dice que lo que necesitamos ante el tema de torpeza o desconocimiento es, lo que ocupamos es un corazón rendido al Señor. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Pero respecto a la rebeldía, muchas veces nosotros le ponemos condiciones al Señor. Señor, si tú quieres que yo crea en ti, si tú le ponemos alguna condición, hermanos, y muchas veces tropezamos en la condición que nosotros ponemos. Yo recuerdo un trabajo, cuando hice servicios, cuando hice una consultoría para el Banco de Costa Rica en mis últimos años, recuerdo que al principio nos ponían, bueno, usted va a poner aquí todo lo que se necesita, todos los requisitos de seguridad y todo. Y al principio poníamos tanto y tanto, y que no se puede hacer esto, y que no se puede hacer esto, y nosotros decíamos, eso va a ser un sistema bien seguro. Y luego cuando hacíamos la prueba no podíamos hacer nada. Y le decíamos al ingeniero de sistemas, pero no sé, imagínate, Joseph, le decíamos al ingeniero de sistemas, sí, pero no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Usted lo pidió así. Yo puse las condiciones que me estaban frenando el avance. Yo me estaba disparando al pie con eso. ¿Entiende? Entonces, uno tiene que meditar. Usted le puede poner condiciones a Dios donde Dios no tiene nada que ver con eso. Es usted el que está poniendo el obstáculo. Mucho cuidado con eso. Recuerden lo que leímos, hermano Henry. Los piadosos caminarán en estos caminos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. ¿Qué quiere hacer usted en el camino del Señor? ¿Quiere avanzar o quiere tropezar? Muy bien, esa es una decisión suya. ¿Es usted el que le pone peros a Dios o es el que usted que dice, Señor, quiero un tránsito libre, no quiero obstáculos, quiero llegar a la meta, quiero coronar la carrera? Es usted usted tiene que venir con un corazón rendido ante Él. Esa es la forma en la que usted puede avanzar con Dios. Confíe en el Señor, puede desconfiar del hombre, pero no desconfíe de Dios. Él no le va a fallar. Muy bien, continuemos. Entonces, en esa advertencia tenemos una sola opción. ¿Cuál es esa sola opción? La que nos pone la palabra de Dios. Yo hoy estoy amparado, escudado. Que usted dice, hermano Eric, eso que usted me está diciendo es demasiado duro para mi corazón. Por favor, perdóneme. Yo solamente estoy diciendo lo que Dios dice. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ponga atención, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hay un solo camino, es el camino de vida. Así que si nosotros no atendemos a esta advertencia, luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué es que yo no avanzo en mi vida espiritual? ¿Por qué me siento como estancado? ¿Por qué me siento como que yo veo otros hermanos que se gozan, que avanzan, que prosperan, que Dios los bendice una y otra vez y que van madurando? Pero ¿por qué yo estoy en estos trapitos? ¿Por qué? Revise usted qué condiciones le ha puesto usted a Dios. Yo le diría, no tenga ninguna condición más. No dejes de hablarme, Señor. No te canses de hablarme, no te canses de lidiar conmigo. Muy bien. Seguimos con la presentación. Entonces, la palabra del Señor nos dice, reforzando esto de que solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra del Señor nos dice,
Juan 14:16, él lo dice claramente, yo soy el camino. No hay muchos caminos, hay un camino. ¿Qué también nos dice la palabra de Dios en la siguiente presentación? En la siguiente filmina, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Se da cuenta de que no es cosa del hermano Eric? La palabra de Dios es enfática en ciertos puntos. El siguiente texto también es bien importante para nosotros. Dice, la siguiente. No, había una antes de esa, me parece. Eran tres. Hechos 4:12 y el que sigue. Creo que está mal la cita, pero está bien el texto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es primera de Timoteo 2:5. Solamente hay un mediador, no hay dos, no hay tres. Una vez le preguntaron al hermano Branham, hermano, ¿usted cree? Fue a visitar México y en México el catolicismo está muy arraigado, ¿verdad? Entonces le preguntaron, ¿usted cree en la intercesión de los santos? Es un tema que es está muy arraigado en la tradición católica. Le preguntaron, ¿usted cree en la intercesión de los santos? Y él dijo, sí, si están vivos. Si están vivos, sí. Si están vivos, sí. Yo creo en esa intercesión cuando están vivos. Muy bien, correcto. Continuemos. Entonces, el mensaje de hoy se llama la ruta crítica y voy a tratar de explicar por qué. Vamos a acercarnos acá a la pantalla para que podamos mostrar por qué la ruta crítica. Aquí tenemos una clara diferencia entre lo que es un atajo y lo que es la ruta crítica. La ruta crítica veo al hermano Esteban diciendo que sí. El hermano Esteban es ingeniero electromecánico, ¿verdad? La hermana Wilmara seguramente alguna vez oyó hablar de la ruta crítica. Que sí, claro. Esto es materia de ingeniería, se les enseña a los ingenieros. Creo que la hermana Gretel llevó una materia que se llamaba investigación de operaciones, sí. Donde la ruta crítica es algo diferente. Un atajo es, yo no quiero pasar por estos pasos, por estas etapas, yo me quiero brincar eso, me quiero colar en la fila. Hermano, le tengo una mala noticia, usted no se puede colar en esta fila. ¿Han oído ustedes alguna vez la parábola del hombre que entró a la fiesta de bodas sin ser invitado? Él no entró por la puerta, porque Cristo es la puerta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Cuando el jefe de la familia, el dueño de la casa, vino y lo vio, le dijo, vio que no estaba vestido como los otros. Porque la tradición en las bodas es algo muy bonito en Oriente. La tradición cuando hacen una boda es que a todos les dan una túnica. Es la misma túnica, del mismo color, para todos. Entonces, si alguien llega de saco y corbata, o de corbatín, no se ve más o menos que el que llega de jeans y en sandalias. No hay discriminación en eso, es lo que trato de decir. Y ese manto que los cubre, esa cobertura, es el Espíritu Santo, que nos hace igual a todos, a ricos, a pobres, a sabios, a humildes, nos hace igual a todos. El gran equilibrista, el gran estabilizador, el gran igualador que tenemos en esta iglesia, se llama el Espíritu. Muy bien, entonces, les decía que no se puede colar a la boda. En esa parábola, el que se metió, amigo, ¿cómo entraste? Y el hombre no tenía no pudo decir ni una palabra porque obviamente no había sido invitado. Y lo ataron de pies y manos y lo echaron afuera, donde dijo Cristo que era el llorar, el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Así que nos damos cuenta de que usted no se puede colar en la fila. La ventaja es que, vean, esté tranquilo. Usted puede decir, ay, hermano Eric, pero si yo no me puedo colar en la fila, entonces, ¿cómo entro a la fiesta? Usted está invitado. Usted está invitado. Vea, Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, que venga. Si él hubiera dicho que Eric Chacón venga en pos de mí, yo todavía dudaría de algo. Yo diría, pues debe haber unos 6, 7, 10 personas que se llamen Eric Chacón en el mundo. Así que yo podría dudar, ¿es aquel o soy yo? Pero cuando Cristo dice, el que quiera, nos está invitando a todos. Todos estamos invitados a la fiesta. Pero no podemos colarnos en la fila.
sea, todos tenemos una forma de entrar porque hay un camino. Y su actitud es muy importante. En esta mañana, la actitud que usted tenga hacia la palabra de Dios puede definir tropiezo o avance. Por favor, no tropiece. Y yo quiero ser invisible, yo quiero desaparecer porque a veces uno puede resultar mero antipático, ¿verdad? Entonces, mejor que Eric desaparezca, pero que no desaparezca su palabra, que nos quedemos con eso. La diferencia entre un atajo y la ruta crítica es que el atajo se brinca puntos, se brinca etapas. Quiere pasar directo. La ruta crítica no es así. La ruta crítica, podemos avanzar a la siguiente. Si tuviéramos que buscar una definición, yo le puse esta definición muy básica. Hay definiciones más complejas, pero esta es muy básica porque esto no es una clase de ingeniería, ¿verdad? Entonces, es el proceso óptimo significa lo mejor que se pudo, es el proceso óptimo para que un producto alcance una calidad deseada en un plazo determinado. Les pongo, por ejemplo, ¿alguien tiene por ahí un iPhone? Si lo tiene, levante la mano ¿alguien tiene por ahí algún teléfono? Bueno, cualquier teléfono. Pasa por un proceso de calidad. El iPhone es conocido porque solo el 10%, según lo que llaman cadena de valor, solo el 10% del valor del iPhone es de Estados Unidos, de Silicon Valley, allá en California. El resto, una parte fue en Alemania, otra parte fue en Italia, otra parte, la carcasa, la cajita de metal, está hecha en China. Es decir, que nadie podría decir que un iPhone es un producto americano, que es un producto estadounidense. No, porque ha sido ensamblado en todo el planeta. ¿Y por qué hacen eso, hermano? Porque esa es la forma en la que les resulta más económico llegar a ese producto en ese precio, en esas condiciones para la gente. Si tuvieran que tener ese mismo producto hecho con 100% mano de obra y recursos solamente de Estados Unidos, ese teléfono seguramente valdría muchísimo más. Está hecho de esa forma, es una estrategia. Bueno, es un ejemplo de lo que es la ruta crítica, es el proceso óptimo para que un producto alcance una calidad deseada a un plazo determinado. Siguiente, Firmina, por favor. Ahora, ya les dijimos que no hay atajos ni trampas con Dios, ¿verdad? Avancemos. No hay atajos ni trampas con Dios. ¿Cuál es el producto del que yo les estoy hablando? Bueno, Apocalipsis 19:7 nos dice, gocémonos, ese es el producto. El producto final de lo que extrae todo este proceso de redención desde la caída del hombre hasta el final de Apocalipsis es Apocalipsis 19:7. Esta es la razón de todo lo que ocurre. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa es la meta, tener una novia para presentar a Jesucristo en las bodas del Cordero. Ese es el producto final. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, esto también describe las características del producto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice, que es ¿qué? La iglesia del Dios viviente, columna. ¿Qué es lo que es una columna? Sostiene, soporta. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Siempre me gusta cuando algún hermano sale a pasear a algún lugar, me gusta oír los lugares donde he estado. La hermana Gretel me contaba con la hermana, creo que fue con tu mamá, ¿verdad? Y con el hermano Alex, que estuvieron allá en un lugar en Colombia, en la costa, donde había un fuerte, de esos antiguos fuertes españoles, que para combatir las invasiones de los piratas, hay una parte en el muro, hay una parte en la muralla, María Paula, que se sale como si fuera la proa de un barco. Es una saliente así, como una punta. Y los mejores guerreros, los mejores arqueros son colocados en ese lugar para producir mayor daño al enemigo que los está atacando. Es una parte prominente que va adelante del ejército. El baluarte es la parte que sobresale para pelear con mayor eficacia. Eso es lo que es la novia de Jesucristo. La iglesia del Dios vivo es una columna y es un baluarte. Sostiene y defiende. Si pudiéramos traerlo en términos nuestros, modernos, la iglesia del Dios viviente, soporte y defensa de la verdad. Ese es el producto. El producto no son credos, el producto no son doctrinas,
Y el producto definitivamente no son religiones. Dios trajo una vía de salvación llamada Jesucristo. El hombre se ha encargado de hacer religiones. No tiene que ver esto nada con religión, sino con su palabra y lo que Dios ha querido trabajar en la vida del ser humano. Continuemos, por favor. Entonces el producto era una novia, sin mancha y sin arruga, columna y baluarte de la verdad. Y el proceso al que se le somete es un proceso llamado gracia. La gracia del Señor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ustedes no tenían eso. Pues es don de Dios. Esto es un don, es un regalo. Gracia significa un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero se nos regaló gratuitamente. No tuvimos que pagar nada por ello, fue gracia. Bueno, el proceso al que se somete el creyente es un proceso de gracia y es muy importante que podamos entender que esto es dado gratuitamente. Creo que cuando estábamos empezando con la pandemia, hermana Tuti, usted recordará eso, recuerdo sus amenes en ese mensaje. Yo siempre decía, ese texto de los evangelios que dice que si dijeres este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, lo que digas será hecho. ¿Recuerdan? Y entonces decíamos, ¿por qué es, hermana Shirley, verdad? Shirley, ¿lo recuerdo bien? Sí, muy bien. Hoy estoy, hermana Shirley, ¿por qué es que un hombre o una mujer cualquiera puede mover montañas? Aquí quiero ser muy claro, porque no es su fe. No es una fe natural. Y sin embargo, la fe natural tiene un lugar, tiene cierto valor la fe natural. Les pongo un ejemplo. Usted con su fe natural está enfermo y va al médico. A un doctor que usted no conoce, que usted no sabe personalmente quién es. Él le extiende una receta con letra que usted no puede ni leer. Se la lleva a un farmacéutico que usted no sabe si estudió por internet o si fue a la universidad. No sabe. El hombre se va adentro y sale con un botecito de pastillas. Usted lo agarra y se lo toma. Dígame si eso no es fe. Si usted se pone a hacerle mente, usted no se toma esa pastilla. Es cierto, no estoy diciendo mentira. Pero usted creyó, se toma la pastilla y la pastilla. Ahora, la pastilla, si ha pasado por el debido proceso, va a producir los efectos para los que fue creada. No hay problema. No vamos a romantizar esto. No vamos a hacerlo demasiado místico. No, aterricemos. Lo que sí trato de decirles es que sí hay una fe natural que implica que usted confíe en el doctor, confíe en el farmacéutico, confíe en el proceso y se tome la pastilla. Eso es fe natural. Aquí abajito. Ahora, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién está dando esa fe? Es Dios el que está dando esa fe. Usted es un recipiente. ¿Un recipiente? Sí. Usted es un vaso de gloria. Usted es un recipiente. Dios quiso esconder esta gloria en vasos de barro, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Usted es un receptáculo, un recipiente, un depósito, y Dios pone ahí fe. Y Dios pone en el corazón de María Paula fe. Y esa fe, y uno dice, no, pero María Paula no va a tener fuerza para mover esa montaña, que va. La hermana Wilmara no creo, la hermana Lesbia no creo que pueda mover ese monte, está muy grandote. Y usted sabe que estoy hablándole de esa montaña de problemas que muchas veces tenemos por delante. Esos grandes gigantes que se levantan en nuestra vida. Pero resulta que sí se pudo al final de cuentas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Esa nunca fue su fe. Esa fue la fe de Dios en usted. Con razón puede mover montañas. Porque la fe de Dios es todopoderosa. Usted tiene que tener confianza. Decir, Señor, dame esa fe que mueve montañas. Y no dudar de ella. Dios tuvo, cuando dijo, sea la luz, Dios tuvo que creer en su palabra y Él se quedó allí hasta que fue la luz. Él no dudó de su palabra. No la dude usted. Muy bien, continuemos. Voy a cambiar de lugar. Entonces, el producto es una novia, una iglesia, la iglesia del Dios viviente. Y el proceso es gracia.
Y entonces, como estamos hablando de cosas un poco fundamentales, he querido traer algo para los que nunca lo han oído y también algo para los que ya han oído esto, ¿verdad? Para que no digan, ah, ya yo sé eso. Recuerde lo que dijo San Pablo, aquí me pongo regañón. San Pablo dijo, si alguno quiere saber algo, todavía no lo sabe como debería de saberlo. Yo mismo cuando estudio la palabra, siempre es un libro nuevo para mí. Siempre, yo podría haber citado un texto cientos de veces. Cuando lo unge el Espíritu Santo, siempre hay algo más. Entonces, hoy vamos a hablando de este camino de salvación en el que Dios nos hace caminar, esta senda, para no tropezar en ella, vamos a hablar del proceso. Hay tres obras de gracia que Dios realiza, ejecuta en nuestras vidas para nuestra salvación. La primera obra de gracia es justificación por fe. Ser justificado, y ahorita lo vamos a ver cada uno. Vamos a ir en detalle. La segunda obra de gracia es santificación por el lavacro de la palabra. Y la tercera obra de gracia, que es un sello, usted sabe, cuando un abogado le pone el sello a un documento, porque quedó protocolizado, no tiene enmiendas, y si él tuviera que ponerle algo más, tiene que poner el sello después. El sello es la confirmación de una obra terminada, de algo que ha sido perfeccionado. Entonces, y la palabra de Dios nos habla del sello del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el sello final a un proceso donde Dios te sometió te expuso a su vida, a su palabra, a sus verdades, te instruyó, te transformó. Es el proceso de transformación, de convertir algo en otra cosa como un producto terminado. Ese proceso de transformación vamos a llamarlo aquí para la iglesia las tres obras de gracia que el Espíritu Santo hace en la vida. Muy bien, continuemos. Hablemos primero de lo que es justificación por fe. Justificación significa, cuando usted ha sido justificado, significa que usted ha sido declarado inocente. No tiene nada que ver con que usted sea culpable o inocente. Ay, hermano, entonces Dios va a dar por inocente al pecador. No, Dios ha establecido una forma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por medio de Jesucristo podemos ser justificados. No somos justos, porque la palabra de Dios dice en Romanos que no hay justo ni siquiera uno. No somos justos, pero somos justificados, que es diferente. Y entonces empezamos a ver ahí todo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que por un hombre, Adán, entró la muerte, por un hombre, Cristo, entró la vida. Entonces empezamos a ver el papel que juega Jesucristo en nuestra justificación por fe. Nos declara inocentes. Voy a decir algo que no está en mis notas, pero lo voy a incluir aquí, que lo considero necesario. En el Antiguo Testamento, los corderos rituales, los corderos pascuales, eran traídos para cubrir con su sangre el pecado. El pecador traía un cordero, debido a sus faltas, lo traía delante del sacerdote, y fíjese que la Biblia dice que el sacerdote tenía el deber de examinar que el cordero fuera sin defecto. Y dice, cordero sin defecto. Le miraba que estuvieran todos los dientitos, que no estuviera tuerto, que no tuviera nada en el pelito, en las patas, que estuviera completito, perfecto. Un cordero sin defecto. Ay, hermano Eric, y después de que miraban al cordero, después de que el sacerdote examinaba al cordero, examinaba al pecador. No, ¿para qué? Es un pecador. ¿Qué es lo que hay en un pecador? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Faltas, errores. Aquí no hay perfección. Si usted viene buscando aquí perfección, oh, hermano, va a salir triste, porque aquí no hay perfección. Pero yo les puedo decir algo, yo me siento como el hombre más afortunado de la tierra, en que ustedes y yo podemos venir hoy y presentar delante del juicio del Dios Todopoderoso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a su sangre preciosa. Qué afortunados somos, qué afortunados somos de tener al Cordero de Dios perfecto, sin defecto. Fuimos declarados inocentes por medio de él. Hay una historia, la historia de Daniel Curry, un famoso evangelista. Daniel Curry tuvo un sueño
Él era un predicador, un ministro, un evangelista, y tuvo un sueño en el cual se moría. Y iba al cielo. Y cuando llegó a las puertas del cielo, el que lo atendió en las puertas del cielo, no dijo su nombre, no voy a defender ninguna tradición, ninguna leyenda. Nada más, el que estaba en las puertas del cielo le dijo, ¿qué busca usted? Y él le dijo, yo soy Daniel Curry, ministro del Evangelio, y vengo para entrar en la vida eterna. Ah, muy bien, permítame. Abrió un libro. Ustedes saben que hay un libro, el libro de la vida, ustedes saben, ¿verdad? Y abrió un libro y empezó, Daniel Curry, ¿con C o con Q? Daniel Curry. No tengo a Daniel Curry en este libro. Daniel Curry dijo, pasó del asombro a la indignación. Pero yo tengo años, una vida dedicada al Evangelio. Me he sacrificado predicando la palabra, llevándola a todo rincón. ¿Cómo que no estoy en ese libro? ¿No está de acuerdo? Por supuesto que no, le digo. ¿Quiere apelar su caso? Pero por supuesto que sí, voy a apelar. Pase por aquella puerta. Ahí hay un tribunal donde van a escuchar su caso. Y Daniel Curry iba bien enojado caminando. Y entró diciendo, me van a escuchar, ¿verdad? Y cuando entró a ese lugar, estaba el juez. Ahí estaba el juez de todos los hombres. Con una presencia que mata. Y Daniel Curry empezó a temblar. Ya se le acabó el enojo. Y empezó a temblar. Y a la par de Daniel Curry apareció el fiscal, el diablo. Y el diablo venía con un expediente así de grueso. Y le decía, mira Daniel, mira lo que tengo aquí para contar. Cosas que tú hiciste. Y Daniel Curry se empezó a preocupar. Y dijo el juez, Daniel Curry, ¿me quieres decir que tú nunca mentiste? Pues así como que nunca, dice, Señor, alguna vez mentí. ¿Me quieres decir, Daniel Curry, que tú nunca hablaste mal o pensaste mal de tu hermano? Sí, Señor, sí lo hice, sí pensé mal alguna vez de algún hermano. Y entre más le preguntaba, Daniel Curry se empezaba a hacer más chiquitito y más. Daniel Curry estaba perdiendo el caso. El diablo tenía el expediente en su contra. La palabra de Dios dice que existe un acta de decretos en nuestra contra, pero también dice que Cristo la clavó en la cruz del Calvario, que la destruyó completamente. Y en ese momento dice Daniel Curry que en su sueño apareció el rostro más hermoso que alguna vez vio, el de su abogado. Y ese abogado no gritó. Este abogado dijo con una voz quieta y calma, dijo, Padre, Daniel Curry ha mentido. Daniel Curry ha odiado. Daniel Curry ha fallado en muchas ocasiones. Pero Daniel Curry se paró por mí allá en la tierra. Y yo me paro por él hoy aquí. Y usted sabe lo que dice la palabra, el que se avergüence de mí o de mis palabras en medio de esta generación, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y el juez tomó el martillo, el mazo, golpeó y dijo, inocente. Y el fiscal dijo, pero nada, las páginas estaban en blanco. El acta de decretos en contra de Daniel Curry había sido destruida. El caso había sido, se había dado sentencia, el hombre era inocente y una persona no puede ser acusada 2 veces por un delito. Él era un hombre libre, justificados. Eso es lo que significa ser justificado por fe, declarado inocente. Romanos 10:17 dice, ahora quiero que vean cómo viene esto, porque esto no es una fe de raspadita. Esto es una fe de Dios, es una fe verdadera. ¿Dónde encontramos fe de Dios? Yo la encuentro en el hermano Oscar. ¿Y cómo le hace el hermano Oscar? ¿Puede el hermano Oscar hacer una transfusión de sangre para pasarle la fe que él tiene a la suya? No puede. Esto es individual. Ve, ahí está mi esposa, una gran creyente desde los 10 años. ¿Podría ella darme fe a mí para ser salvo? No. Esto es individual.
Dios no viene por grupos, Dios no viene por iglesias, Dios no viene por religiones, Dios viene por individuos. Esta es una decisión individual que tenemos que hacer. Muy bien, entonces, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a repetirlo para que me escuchen. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas veces la citamos mal. Yo he escuchado a hermanos, hermanas y predicadores decir, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahí estamos recortándole un cachito. Y cuidado con eso, recuerden lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, aquel que le añada, añadiré los juicios contenidos en este libro. Aquel que le quite, quitaré su nombre del libro de la vida. No le quite, dígala como está escrita. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo entendemos eso? Muy bien. El día que Cristo muere en el Calvario, el espíritu que estaba en él, la vida que estaba en él, que era la vida de Dios, porque dice la palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto de Dios se manifestó en carne? Dice Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo lo que era Dios se vació en Cristo, para luego cuando Cristo muere, toda la plenitud que estaba en Cristo se vació en su iglesia. Y por eso nos necesitamos el uno al otro. Por eso no va a haber raptos hasta que alcancemos la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque somos cachitos de Cristo. Somos pedacitos de Dios. Y en la unidad podemos hallar la plenitud de la divinidad nuevamente. Pero el punto es que cuando Cristo, en el vientre de María, el Espíritu Santo le hizo sombra y formó una célula de sangre. Allí no había herencia materna. Todo lo puso Dios ahí en ese vientre. Y ese vientre, esa célula de sangre, empezó a multiplicar células y formó un pequeño cuerpo, lo que llaman en la ciencia un feto, y empezó a multiplicar y a crear un bebé, y ese bebé creció, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Lo creen? Muy bien. Este hombre, llamado Jesús, esa célula que se formó, estuvo ahí. La vida de Dios estaba allí. Y y ustedes han oído, ¿quiénes son? ¿Los testigos de Jehová? No, corríjame, ¿quiénes son los que no creen en transfusiones de sangre? Los testigos de Jehová, ok. Los testigos de Jehová le han dado una interpretación algo severa a lo de la transfusión de sangre. No, lo están haciendo por analogía, no es algo que claramente diga así la palabra de Dios, sino que la están interpretando. Pero el punto es que sí hay una base bíblica en el Antiguo Testamento que dice que cuando comas la carne del animal, no lo hagas con su sangre, porque la vida está en la sangre, dice el Antiguo Testamento. Ya lo dijo el hermano Henry, Levítico 17:8. Yo lo bendiga. No comerás la carne con la sangre del animal, porque su vida está en él. La vida está en la sangre. Ahora, ¿cuál era la vida que estaba en la sangre de Cristo? No fue transmitida por medio del genoma humano. No hubo transferencia de genes. María albergó en su vientre ese santo ser, pero todo eso fue hecho 100% por la mano de Dios. El Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María y produjo un hijo llamado Jesús, que es conocido por nosotros como el Señor Jesucristo. El día que Cristo muere en la cruz del Calvario, que murió, esa célula fue rota. La lanza, él derramó toda su sangre, pero si quedaba un poquito de sangre ahí, el soldado romano atravesó el costado hasta llegar al corazón con esa lanza. Y sangre y agua salió del costado. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Sangre y agua salió del costado del Señor. Esa célula de sangre fue rota. Y la vida que estaba en esa sangre fue libertada. Fue libertada por una expiación, por un sacrificio. Él murió por el pecador. Ahora, esa vida ha hecho dos cosas. Esa vida ha ungido la palabra, porque Cristo mismo testificó, mis palabras son espíritu y son vida.
Y para aquellos que recibieron la palabra, les fue enviado un gran galardón, que es el bendito Espíritu Santo, ¿verdad? La vida de Dios en nosotros. Pero vean ustedes que vivificó la palabra. Entonces, cuando leemos Romanos que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, queremos entender que ese oír no es un oír natural, lógico, matemático, analítico. No es esa clase de oír. Hay diferentes clases de oír, hay diferentes clases de ver. Ay, no, hermano, yo veo con los ojos y punto. No es cierto. Hermana Tuti, ¿usted sueña sueños? Y cuando sueña sueños, ¿tiene los ojos abiertos o cerrados? Cerrados, está dormida, ¿verdad? ¿Y cómo ve cosas si tiene los ojos cerrados? Que hay otra clase de vista. Quiero que me entiendan, hay otra clase de vista. Bueno, de esa misma forma, hay un oír espiritual, hay un oído espiritual. Y cuando la fe viene por el oír y el oír por la palabra, quiere decir que la palabra tiene una voz. Salmo 19. Usted puede, vaya y lea en su casa el Salmo 19 y se va a dar cuenta de que hay una voz que no es oída audiblemente, pero que está rodeando toda la tierra. Y es la voz de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una voz. Y esa voz despierta una fe que ha sido depositada en el corazón. Es como ponerle un fósforo a la gasolina. Despierta, enciende una fe. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que cuando viene ese fósforo a este depósito que contiene que contiene la fe de Dios, esta se enciende, se prende y nada la puede apagar. Es como una casa en llamas en un día ventoso. No se puede apagar. Muy bien. Una última cosa sobre justificación por fe. Activa la mente de Cristo. Vamos a 1 Corintios 2 todos, por favor, ese no lo tengo aquí, pero vamos a 1 Corintios 2. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 2, ahí me disculpan que estas prédicas sean tan lentas, pero la idea es que se siembre algo profundamente. En 1 Corintios 2, vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nuestra herencia, ¿verdad? Sigamos, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ve, este no es un oído natural. El hombre natural no las percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, hermana Flor, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo que tenemos la mente de Cristo? ¿La tenemos? ¿Qué es lo que es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado. Lo que yo hablo, yo lo estoy pensando. Es un pensamiento que estaba aquí adentro y ahora fue expresado acá. La palabra es un pensamiento expresado. Los pensamientos de Dios, ¿dónde viven los pensamientos de Eric? En la mente de Eric. ¿Y los pensamientos de dónde viven? De Dios, ¿dónde viven? En la mente de Dios. Y cuando Dios habla su palabra, está expresando los pensamientos que está en su mente. Ahora, usted se podría aprender de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis, de cuerito a cuerito, toda la Biblia,
Y eso no lo haría más sabio espiritualmente. Le daría un gran conocimiento posiblemente teológico, pero eso no lo hace mejor creyente. Ah, no, no, porque se necesita acomodar lo espiritual a lo espiritual y estas cosas se han de discernir espiritualmente. Cuando la palabra de Dios ungida es traída a usted, esa unción, vamos a decirlo de esta forma, esa unción despierta o abre un campo llamado la mente de Cristo en usted. Y ahora a usted le vienen pensamientos que no son suyos, son los pensamientos de la palabra. Hermana Nori, ¿verdad? Hermana Nori, fíjese que yo siempre hago este ejercicio con la hermana Tuti, esa hermanita, levante la mano, hermana, para que sepa quién, la hermana Tuti. Ella es mi preciosa hermana, yo la amo a ella. Y yo muchas veces he dicho, hermana Tuti, ¿usted creería que yo me la paso comiendo solamente lechuga? Y ella siempre me dice que no. Todas las veces me dice que no, y todas las veces me vuelve a ver la barriga, siempre, sin falta. Lo que está diciendo con esa mirada recriminatoria la hermana Tuti es, este pastor algún chicharrón se ha comido. Eso es lo que está diciendo. Yo leo entre líneas, hermano. Yo sé leer entre líneas. La cuestión es que lo que tenemos que entender es que eso es una gran verdad que está diciendo la hermana Tuti. Uno es lo que come. Si yo me la pasara comiendo lechuga, tendría las evidencias de que me la pasé comiendo lechuga. Se notaría, ¿cierto o no, hermano Víctor? No sé por qué le da tanta risa, pero es cierto. Se notaría. Eso, ¿entiende lo que trato de decirle? Y si usted come la palabra de Dios, piensa la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar? Si usted continuamente medita en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Y sus acciones en qué se van a convertir? Todo va alineado. Todo va alineado. El oír viene por la palabra. No es un oír natural, es un oír espiritual que es activado por la palabra de Dios y eso pone en usted la mente de Cristo. Ahora usted está capturando, está almacenando los pensamientos de Dios en usted. Wow, es algo maravilloso lo que Dios hace por su palabra. Él la ungió para que usted pudiera tener algo vivo en este día. Muy bien, continuamos con la presentación. Continuamos con la siguiente. La segunda obra de gracia es santificación. Y la palabra santificado en el griego bíblico significa algo que ha sido limpiado y apartado. Voy a tratar de explicar limpiado y apartado cómo. ¿Cuántos lavan platos en sus casas? Levanten la mano a alguien que lave platos en sus casas. Yo lavo platos en mi casa. Hermana Marlene, una pregunta. ¿Usted tiene platos de vidrio o de vajilla? ¿De porcelana? Sí. Pues después de que comen, ¿los bota a la basura? No, dice, no se asombra. Se me queda viendo así como, no. ¿Por qué no? Se vuelven a usar, pero ¿por qué se vuelven a usar? Porque sirven, amén, exacto. Tienen un propósito que están cumpliendo. Así que quiero que ustedes se imaginen a un vaso, que somos vasos. David dijo, mi copa está rebosando, somos vasos. Quiero que se imaginen a un vaso en un botadero de basura, con todos los jugos que la basura escurre, ensuciándolo, manchándolo. Quiero que piensen en eso, y eso va a ser duro por un momento, pero también es cierto. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice, vuestras justicias me son como un trapo de inmundicia. Es como lo más justo que hay en el hombre, para Dios se percibe como agarrar el trapo del palopiso, escurrirlo en un vaso para beber de él. Horrible. Eso les pone en contexto. Vuestras justicias me son como un trapo de inmundicia. Y hablando de los términos religiosos, dice, todas las mesas están llenas de vómito.
Es algo muy repugnante. Entonces piensen en ese vaso, en ese basurero, envuelto y completamente manchado por los jugos de la basura. ¿Quién bebería? ¿Hay alguien que levante la mano y me diga que bebería de ese vaso? Nadie. La hermana Wilmar al fondo dice, no, guácala, dice. Y si yo les dijera que ese vaso lo lavé con agua y jabón, ¿usted bebería de él? No, hermano Esteban, no. Pero le eché jabón. Y si yo le dijera que le eché desinfectante y alcohol. Y si yo le dijera que prendí un fogón, puse una olla con agua hirviendo, borboteando, y dejé ahí flotando el vaso 1 hora, ¿podría beber de él? Lo lleva al laboratorio y revisa que no haya un germen en él. ¿Bebería de él? ¿Usted qué, hermano Oscar, usted bebería de él? Quiero que sepa que usted es ese vaso. Y lo que Dios está haciendo es exactamente eso. La palabra santificado significa limpio y apartado para servicio. Le dije a la hermana Marlene que si ella bota sus platos de vidrio, y me dijo, no, hermano, sirven todavía. Claro. Quiero darle esperanzas. Cuando usted cometa un error, recuerde esto. No importa qué tanto lo haya manchado el diablo y el pecado, Dios lo puede limpiar. Dios lo puede limpiar. Nunca se rinda. Nunca se rinda. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se rinda. Dios lo puede limpiar. Ayer usted limpió la iglesia, ¿verdad, hermano José? Había basura, ¿verdad? Había que barrer y había que limpiar. No había que desechar ese templo, ¿verdad? Lo que había que hacer era limpiarlo. Y Dios quiere limpiarlo. Usted agarra ese vaso, ya lo hirvió, hermano Esteban, ¿ya puedes beber de él? Sí. Ahora sí, dice que sí. Usted agarra ese vaso, ¿y dónde ponemos los vasos en la casa? En el trastero. ¿Y qué está haciendo ese vaso en el trastero? ¿Está desechado? ¿Verdad que no? Está esperando. ¿Quién dijo? Levante la mano. ¿Quién dijo? La hermana Soraya. Dios te bendiga, hermana. Amén. Está esperando. ¿Y qué está esperando? Que lo usen, que lo llenen. Eso es lo que hace una persona que ha sido santificada. Dios la ha lavado, la ha limpiado, ha matado el último germen de pecado que había en él y lo ha vaciado de las cosas de este mundo. Él está esperando en el trastero de Dios. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Cristo. Úsame. Eso es lo que quiere. Estamos en el trastero de Dios, santificados por el lavacro de su palabra. Y voy a decirles algo más sobre esto, porque muchas veces pensamos que no nos hace falta. Vea, no se deje de congregar. ¿Sabía usted? Vea, ¿sabía usted que la palabra de Dios tiene un efecto? Bueno, lo dice San Pablo, el lavacro de la palabra, pero ¿sabía usted que la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras vidas? Deje de congregarse un mes, para que vea cómo se siente, para que vea qué pensamientos le vienen, para que vea con qué lo empieza a envolver el diablo. Cristo dijo, cuando Pedro no quería que le lavara los pies, y en Juan 13, y le dijo, si no te deja lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo mis pies, mi cabeza, todo mi cuerpo. Le dijo, báñame, Señor. No, Pedro, solo los pies. Vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué dijo? Por la palabra que habéis escuchado. La palabra nos limpia, limpia nuestros motivos, limpia nuestro corazón, limpia nuestras intenciones, limpia nuestros pensamientos. No deje de oír palabra, tiene un efecto purificador en su vida. Muy bien, continuemos. Entonces, eso es lo que significa santificado, limpiado y apartado para servicio. En Efesios 5:26, la palabra del Señor habla de Cristo diciendo que Él murió en la cruz, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el lavacro de la palabra. La palabra nos limpia. Ahora, ¿cuál es el alcance de esa santificación? Porque los hermanos de diferentes religiones tenemos diferentes posiciones mentales, posiciones humanas, de que esto es santidad, y hay tanto de santidad, hay demasiada santidad del hombre en vez de la santidad de Dios. Pero
¿cuál es el alcance de la santidad de Dios? Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Yo sé que nuestro hermano Henry la puede citar de memoria, pero no. Vamos a leer, yo quiero que la leamos todos juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23. Muy bien. Hermano Edén, diácono de la iglesia, ¿nos podría leer bien duro para que todos lo oigan lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23? Gracias, hermano. Entonces, el hermano Edén, el diácono, acaba de leer Primera de Tesalonicenses 5:23, y donde dice que el Espíritu nos santifique el 50%. ¿No? ¿60%? ¿70, hermana Pamela? ¿Cómo se llama usted, hermanita? Liz, hermana Liz. ¿Cuánto? Por completo. Y luego pudieran quedar dudas de lo que significa por completo. Así que dice, todo vuestro ser, y lo detalla, lo desglosa, como cuando uno factura. Y en la factura aparece el detalle de todo lo que está haciendo, todo lo que está dando. Todo vuestro ser. ¿Cómo dice? Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere una obra de santificación en todo nuestro ser. Es importante que usted, algo como eso, no corra a creerle al hermano Eric, no corra. Esas cosas se las lleva usted a la mesa de oración y usted dice, Señor, ¿qué de eso? ¿Qué de eso? Porque usted no tiene que hacerle nunca caso a un hombre. Solamente escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que le habla a su corazón? Ahora, santificación no es suficiente. Porque ser santificado es como cuando cortaron el árbol que daba malos frutos. Y ahora, ahí está lo que llamaríamos la cepa, el tronco. ¿Qué pasa con ese arbolito? ¿Qué pasa con ese pedazo de tronco que todavía está enraizado? ¿Qué se supone que va a pasar con eso? Los que saben ustedes que crían arbolitos y plantas, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Ah? Vuelve a criar, exactamente. Vuelve. Por ahí sale una hojita, por ahí sale una matita, un tallito, y al rato ya hay un renuevo, un retoño. Entonces, el problema con la obra de santificación es necesaria en nuestra vida. Es necesaria y muy importante, porque cumple con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la santidad? Nos pone en compañerismo con Dios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice, porque muy limpio eres de ojos para ver el mal? ¿Sabían ustedes que en los días de Noé, el Señor discernió al hombre de su tiempo, del tiempo de Noé, y dice que le pesó a haber hecho al hombre, porque de continuo el pensamiento del hombre era solamente el mal. Eso es lo que pasa cuando dejamos nuestro libre albedrío a la deriva para que experimente todo lo que quiere, ¿no? Tiene que haber, en nosotros hay una conciencia que nos dice, no te pases de esta línea, ten temor, ten cuidado. Ahora, la santidad te pone en compañerismo con Dios. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que dice Habacuc? Pero también lo dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, la santidad tiene un propósito, te pone en compañerismo con Dios. ¿Cuál es el gran distanciador del corazón del hombre con respecto a Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos quita el gozo, el pecado nos contrista, empaña nuestras conciencias y nos aleja de Dios. Así que la santidad tiene un papel muy importante, pero la santidad sola no es suficiente, porque usted cortó el árbol, pero todavía puede retoñar, todavía vuelve a salir, pueden volver a salir esos frutos. Continuemos, hermano.
Para eso es dado el sello. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el siguiente culto evangelístico. ¿Cómo dice? Para el día de la redención, no para el próximo campamento juvenil, no para el próximo convivio, no para el próximo avivamiento, sino que, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano Oscar, usted me contó que usted había traído algunos productos de China, ¿verdad que sí? ¿Y esos productos venían regados por el barco o estaban empacados en un container? En un container. ¿Y qué pasa si su agente aduanal llega y encuentra el sello roto en el container? Lo reclama, porque alguien metió la mano ahí, ¿verdad? Claro, se daña el valor de la mercancía. El sello está puesto allí y no será roto hasta el día de la redención. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y eso está enviado por FedEx. Está enviado por correo certificado a Jesucristo para el día de la redención. Nadie debe tocar ese sello. Nadie puede romper ese sello. Es un sello. El sello del abogado y el sello de que revisa un agente aduanal. Son tipos, son ejemplos de lo que estoy tratando de decir. Pablo buscaba vaya por favor a Hechos 19. Pablo buscaba el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo por medio de síntomas, como un doctor. En estos días que han habido les voy a contar algo. Fue el año pasado, hermana, que pensamos que yo tenía COVID, que me dio una quiebrahuesos bien fuerte, tenía unos calenturones, y yo fui al médico, fui allá a la unidad, para que me hicieran, no, llamamos al número que estaba previsto para la gente con síntomas. Entonces llamamos, es que mi esposo, dijo mi esposa, la hermana Gretel dijo, mi esposo tiene varios síntomas. Ajá, ¿qué tiene? Tiene fiebre, le duele el cuerpo. Ajá. Y le preguntaron, ¿y de cuánto es la fiebre? Me la tomaron de 37, algo, 38. Y dijeron, cuando llegue a 39, viene. Antes no. Porque una característica del COVID en aquella cepa eran las altas temperaturas que producía. Así que yo, no hace nada yendo. De todas formas, tiempo después fui. Y no tenía COVID. Entonces, lo que trato de decir es que un doctor analiza el caso por sus síntomas. Un doctor lo revisa a usted meticulosamente para encontrar un ganglio inflamado, y eso le da una alerta, o ve si usted ha perdido mucho peso, o revisa sus niveles de azúcar en sangre. Él tiene toda una sintomatología que tiene que construir para poder dar un diagnóstico. Ahora vean al doctor Pablo. Hechos 19 todos, ¿verdad? Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, estos eran discípulos de Apolos, ¿verdad? Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, Cristo. Antes de leer el verso 5, póngase en los zapatos de sus discípulos. ¿Qué testimonio? Pablo, a mí me bautizó el que bautizó a Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Quién lo bautizó a usted? El que bautizó a Cristo, Juan el Bautista. ¡Qué buen bautismo! ¿Y ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál Espíritu Santo? No sabían ni siquiera que había. Dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. El doctor Pablo está tratando de ver la evidencia del Espíritu Santo
como un síntoma de una fe que ha sido aprobada. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y una vez un hermano bautista, precioso hermano bautista, hizo una pregunta y dice, ¿pero qué más puede hacer uno que creer? Porque los hermanos bautistas tienen ellos creen en la salvación, vamos a ver, ellos tienen un lema, una vez salvo, por siempre salvo. Y defienden mucho la doctrina de que la salvación no se pierde. Preciosos los hermanos bautistas. Algunos de los hombres más finos que conozco son bautistas. Y hizo la pregunta, ¿qué más podía hacer Abraham si no creer? Tanto que le fue contado por justicia, sí. Pero noten algo. Le fue contado por justicia al punto que Dios le dio a Abraham una señal que lo distinguió del resto de los gentiles. ¿Alguien sabe cuál fue esa señal? ¿Qué le mandó a hacer a él y a su descendencia con él? Pista, solo los varones lo pueden hacer. Circuncisión. De ahí es que Israel empezó a circuncidar al 8º día, acá nacido en Israel. Los mandó a circuncidarse como una señal que los diferenciaba. Ahora, yo sé que hay mucha gente que dice, yo tengo fe, yo creo en Buda. Yo tengo fe, yo creo en Krishna. Hace poco había gente entrando de rodillas y descalzos después de una semana de caminar debajo de la lluvia a la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Muy respetables esfuerzos de gente que está creyendo muy sinceramente. Ahora, definitivamente ellos tienen una creencia. Ayer estaba oyendo el video de un ateo que le preguntaron, ¿en qué creen los ateos? Los ateos creen en algo. Todos los hombres creen en algo. ¿Qué es lo que cree un ateo o un agnóstico? Un agnóstico cree que este mundo se hizo solo, sin intervención de ninguna inteligencia ni nada, sin ningún Dios. Este mundo se hizo por sí mismo. Es la creencia que tienen. Es una creencia. Una creencia. Respetable. Respetable. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas creencias y la fe en Cristo Jesús puede ser una de ellas. Pero voy a decirlo de esta forma. No toda creencia es fe. Aunque la fe sea creencia, no toda creencia es fe. Porque la fe es el resultado, según dice el libro de Romanos, de haber oído y por lo tanto creído la palabra de Dios directamente. Pueden haber un montón de construcciones humanas, sociales, religiosas alrededor de nosotros y son creencias y merecen ser respetadas. Si usted quiere que lo respeten, respete, eso está muy bien. Pero debemos entender que fe es el producto que usted recibe por medio de la palabra de Dios. Entonces, la fe en el Hijo de Dios es una creencia, como miles tantas. Pero no todas las creencias son fe. Quiero hacer esa distinción. Está muy bien, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que está buscando San Pablo es una fe que no sea reprobada. ¿Cuántos saben que San Pablo dijo, a menos que estéis reprobados? San Pablo está buscando cuál es la evidencia de que esa fe fue aprobada. No se trata solamente, no, es que si fe es fe, hermano Eric, fe es fe. Si fe es fe, entonces Dios tuvo que haber recibido con igual agrado el sacrificio de Caín que el de Abel. Siendo fundamentalistas, adoró Caín y adoró a Abel. Entonces Dios tuvo que haber recibido. Pero dice la Biblia que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo verdad? Así es como lo dice. ¿Por qué Dios sería tan injusto? Fe produce revelación. Fe cuadra con la revelación de la palabra. Dígame usted, ¿quién le contó a Abel? ¿Cómo supo Abel, 4000 años antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, que un día el Cordero de Dios moriría en lugar del pecador? Lo que hizo Abel cuadraba con la revelación. Como prediqué el miércoles, Abel era un hombre del futuro. Abel estaba viendo algo en el futuro.
un redentor en su futuro. Abel y su ofrenda era conforme a la fe del Hijo de Dios. Cuadraba. Caín, en cambio, ¿qué trajo? Los frutos naturales del campo. Y muchas veces a la iglesia venimos con frutos naturales, con nuestro entendimiento natural, con nuestra conducta natural, con nuestro esfuerzo natural. Todo por vista, todo por la carne. Y eso no le hace gran diferencia a Dios. Pero cuando usted viene movido por la fe que le ha producido la palabra de Dios, inspirado, entonces es diferente porque eso lo hace actuar a usted, eso lo alinea a usted con la revelación de la palabra. ¿Pueden entender lo que trato de decir? Entonces el bautismo del Espíritu Santo fue visto por Pablo como él, para poder saber, él veía la fe de las personas y decía, y ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Examinando si había algún argumento que haya dañado esa fe. Él estaba tratando de ayudarlos a estar sólidamente anclados en Cristo Jesús. Vayan conmigo al libro de Ezequiel 36, porque aquí, aunque no es el tema de hoy, tenemos que bordearlo rápidamente para que podamos, Ezequiel 36, para que podamos hablar de lo que es este sello del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer para todo el mundo? ¿Alguien lo podría leer? ¿Un voluntario? Hermano, el hermano José nos lo va a leer. Por favor, hermano, en voz alta. Póngase de pie para que se eleve más esa voz. Ezequiel 36, 26. Ah, perdón, gracias. Uh-huh. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, daré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Entonces, vea cómo dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y quitaré aquel corazón y pondré espíritu nuevo, vea, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de, ¿qué dice? De piedra, la dureza de corazón. Y os daré un corazón de carne. Una vez que él ha puesto ese espíritu nuevo en usted, dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quiero que noten algo. El espíritu nuevo de Ezequiel 36, 26, ¿cómo está escrito? ¿En mayúscula o en minúscula? En minúscula, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo les aparece cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu? En el verso 27, ¿cómo les aparece? ¿En minúscula o en mayúscula? En mayúscula. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El espíritu nuevo del verso 26 nos habla del nuevo nacimiento. El espíritu que es mencionado en el verso 27 está hablando del sello del bautismo de fuego del Espíritu Santo. Es una obra terminada, sellada, completada. Lo muestra, Ezequiel 36, 26 al 27 lo muestra como la culminación del nuevo nacimiento. Y esto, para mí, si alguien me dijera, hermano, ¿y cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? Hay varias versiones. Hay gente que ha dicho, y hemos pasado por allí, hemos escuchado esas cosas. Hay gente que ha dicho que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Los hermanos pentecostales dicen eso. Pero San Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Todos profetizan? La respuesta es, no todos profetizan, no todos hablan en lenguas. Así que no es la evidencia final de que se tiene el Espíritu Santo. Además de que los dones son sin arrepentimiento, o como dicen las versiones modernas, porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Irrevocable es que si usted no necesita ni siquiera estar arrepentido para que Dios le dé un don. Así que si es un don del Espíritu Santo,
pero no es la evidencia de que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo puede usarlo usted o operar en su vida, pero no es la evidencia de que usted ha sido completamente sellado y que la obra fue terminada. Quiero que entiendan que no estoy desacreditando manifestaciones del Espíritu, que son importantes. Que alguien tuvo un sueño, ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo. ¿Ven? De lo que estamos hablando es de cuál es la evidencia. ¿Cómo sé yo si ya recibí el bautismo del Espíritu Santo? Y es necesario, hermano, yo creo que yo me voy a dar cuenta, dicen. Pues esa es una buena respuesta, bastante buena. Probablemente sí. Pero una vez oí a un maestro de la palabra preguntar, ¿sabría una mujer que está embarazada, sí o no? Y uno dice, pues claro. Hace unos años recuerdo haber visto un documental, una miniserie, no sé si era en Nat Geo, que decía, el nombre del programa se llamaba No sabía que estaba embarazada. Y me explotó la cabeza y dije, yo voy a ver eso. La historia de mujeres que habían sido asintomáticas en su embarazo, no les había dado achaques, no les había dado antojos. Por algunas características de su anatomía física, no se revelaba tan bien, o el bebé era pequeño, no se revelaba tan bien si estaba embarazado o no. Y un día tuvieron sensación como de ir al baño y cuando se dieron cuenta estaban dando a luz. Pavorosa la historia, o sea, es tremendamente impactante. Pero el punto es que hay gente que ha pasado por el embarazo sin darse cuenta que estaba embarazada, que una vida estaba dentro de ella. Entonces, quiero profundizar un poco más en cuál es la evidencia. No es el hablar en lenguas como la evidencia final. Seguramente es una evidencia de que el Espíritu Santo te está usando. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero ¿cuál es la evidencia final? San Juan 16:13 dice, cuando venga a vosotros el Espíritu de verdad, el Consolador, Él os guiará a toda verdad. Pregunta, ¿qué es verdad? En San Juan 17, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Así que, tomando esto, quiero decirles que la evidencia del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está obrando, actuando y te está guiando, es el 100% de las veces, no el 99, ni el 99,5. El 100% de las veces que vayas a la palabra de Dios, en tu corazón va a salir un amén, vas a estar de acuerdo con eso. Porque no se trata de lo que tú entiendas naturalmente de la palabra, se trata de lo que el Espíritu Santo te está dando de ella. Entonces, el gran guía a la palabra es el Espíritu Santo. Él fue enviado para eso, para guiarnos a la verdad. Y no debería, bueno, voy a decirlo de esta forma, ¿podrá tener el Espíritu Santo a alguien que lea una parte de la Biblia y diga, yo no creo eso? ¿Será posible? Él nos va a guiar a fe siempre. Nos va a guiar a la palabra. Porque si no nos guía a la palabra, entonces nos va a pasar como ha pasado en la tradición religiosa. La tradición religiosa dice que la iglesia es la que tiene la verdad. La famosa historia de William Tyndale, predicador del Evangelio en Inglaterra, cuando fue a cenar a la casa de un duque, y ahí estaba el arzobispo de Inglaterra, y dijo, le hizo una pregunta y le dijo, quiero hacer una pregunta, señor William Tyndale, quiero hacerle una pregunta. William Tyndale le preguntó al arzobispo, señor arzobispo, si la iglesia dice algo diferente de lo que dice la Biblia, ¿a quién le creo? Y el arzobispo le dijo, a la iglesia. A la palabra no, a la iglesia crean. Y William Tyndale, que eso le costó el destierro y huir como un proscrito, le dijo, le prometo algo, señor arzobispo. Yo haré mi mejor esfuerzo para que el más humilde de los labriegos, de los campesinos de Inglaterra, sepa más de la Biblia que usted. Sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. No podemos salirnos del marco de la palabra. En el momento que aceptemos la opinión del hombre y hagamos a un lado la palabra, en ese momento estamos en problemas.
Nos metimos a un enredo. Vuelvo a decir lo que dijo el Señor al final del libro. Todo aquel que le añada, yo añadiré los juicios. Todo aquel que le quite, yo quitaré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál es el mensaje? Protejan la palabra, crean la palabra, vivan la palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, volvemos a la presentación, por favor. Gracias. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la parte final. Continuemos. Ya vamos a terminar. Solamente quiero hacer algo porque esta es la experiencia. Quiero que no me quiten la presentación, ya voy a mencionarla. Hoy hemos abarcado un tema desde que una persona que no conoce a Cristo, ¿cuál sería el proceso al que la somete Dios? Justificándolo por fe, santificándolo por el lavacro de la palabra y bautizándolo con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ese sería el proceso que se desarrolla. Pero quiero que ustedes lo vean desde un punto de vista. Acá en la pantalla, ustedes pueden ver, ahí puse, Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y puse historia de los avivamientos. ¿Recuerdan, jóvenes, cuando estudiamos la historia de los avivamientos? ¿Recuerdan? Muy bien. Sale del oriente y se muestra al occidente. Hay otras versiones que dicen que sale del este y llega al oeste. El evangelio verdaderamente salió de Asia Menor y le ha dado la vuelta al mundo. Y juntamente con el recorrido del evangelio a lo largo de los siglos, encontramos que han habido avivamientos. Por ejemplo, además del avivamiento de Hechos 2:38, cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, luego encontramos, por ejemplo, el avivamiento de Gales. Encontramos el gran avivamiento, encontramos como 5 avivamientos, siendo el último avivamiento, eran 7 avivamientos, me parece, siendo el último avivamiento, el avivamiento que ocurrió, voy a decirlo por acá, por donde está la banderita de historia de avivamientos, por ahí, en el estado de California, en Los Ángeles, California, a principios del siglo XX. ¿Cuántos han oído hablar del avivamiento de Azusa Street? Ese avivamiento fue el último gran avivamiento pentecostal que hubo. Tal vez usted puede decir, un avivamiento religioso. No, eso no fue nada religioso. Gente que no tenía brazo le creció el brazo. Las sillas de ruedas quedaban vacías. Gente que no tenía ojos les nacieron ojos. Milagros extraordinarios ocurrieron. La manifestación de los dones. Como el relámpago que va desde el este hasta el oeste, así el evangelio le ha dado la vuelta al mundo a lo largo de la historia de la iglesia gentil. Ha recorrido y hemos llegado a un punto donde vale la pena. Todo lo que yo les dije de justificación por fe, santificación y bautismo del Espíritu Santo es el proceso, es la ruta crítica que ninguno de nosotros nos podemos capear. Si alguien quiere ir, ¿cuántos quieren ir a las bodas del Cordero? ¿Ven, verdad? Creemos en eso. Si usted quiere ir a las bodas del Cordero, esa es la ruta crítica. Porque usted no puede entrar a las bodas sin el traje. Y el traje es el bautismo del Espíritu Santo. Y para que Dios ponga ese sello de una obra terminada, Él ya lo tuvo que haber santificado. Los primeros pasos es cuando usted ha creído en el Señor y le entrega su vida a Él. Es decir, ahora, hay momentos en que esas cosas son representadas. Por ejemplo, la justificación por fe está representada por medio del bautismo. Cuando usted es una persona que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, quiero bautizarme, lo bautizamos y en ese momento, delante de testigos, usted está diciendo, como el hermano Eric, que un 20 de enero de 1991, un mes después de haber venido a la iglesia, yo pedí ser bautizado por mi propia decisión. Pasé 3 días en ayuno y llegué el día del bautismo, me bautizaron. ¿Qué dije ese día? Ese día dije, ya yo no soy más Eric Chacón. Ahora yo soy Eric de Jesucristo. Le pertenezco a Él, le he dado mi vida a Él, vivo para Él. Ese acto es el acto, digamos, físico, notorio, público. Esa es la noticia que recibió el mundo
de que Eric le había entregado su vida al Señor y había sido, por lo tanto, justificado por fe. Y empezó la caminata. Luego pasé por santificación. Y santificación es como, piensen en Israel, este es un peregrinar. Piensen en Israel saliendo de Egipto. Ellos, dice Pedro en una de sus epístolas que el pueblo de Israel fueron bautizados en el mar y en la nube. Vaya y búsquelo, ahí está. Dice que fueron bautizados en el mar y en la nube. Cuando ellos pasaron era un tipo del bautismo cuando pasaron allí. Y luego pasaron un periodo de 40 años en el desierto, que era donde estuvieron por un proceso largo de santificación, pero al final recibieron su promesa. ¿Cuál fue la promesa de ellos? La tierra prometida. ¿Cuál es la nuestra? El bautismo del Espíritu Santo. ¿De veras es para nosotros? Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, justificados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está prometido. Dios lo promete, Dios lo cumple. Joel 2 también lo dice. Joel 2 dice, en los posteriores días derramaré de mi espíritu. Entonces vea a Israel pasando por justificación, por santificación y llegando a la promesa. El planeta Tierra también está pasando por las 3 etapas de la gracia. ¿De veras, hermano Eric? Sí. Fíjese que antes de los primeros 2000 años fue bautizada o no pasó por un diluvio. Pasó por el diluvio. Dios bautizó a la tierra. Luego, literalmente, cada gota que había en el cuerpo de Cristo se derramó en la tierra, santificándola. Y está prometido en una de las epístolas de Pedro, está prometido que los elementos arderán. Queda para este mundo un bautismo de fuego. Ustedes saben que esta tierra va a ser purgada, va a ser purificada. Así que lo mismo que hace con el creyente, lo hizo con Israel y lo ha hecho con todo el planeta Tierra, con toda la creación. Es un proceso al que está sometiendo. ¿Por qué? Porque nosotros dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas pasaron. ¿Ve? Una nueva creación para nuevas criaturas. Todo esto refleja, hemos hablado a nivel individual, pero calza con el propósito grupal que Dios tiene, el propósito total que tiene en la obra de Dios. Muy bien. Entonces esto nos ayuda a entender algo. Siguiente filmina, por favor. En San Juan 12:24, hablando de procesos, en San Juan 12:24, Jesucristo dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Alguien sabe quién fue el primer grano? ¿Cuál cayó en tierra? Jesucristo cayó en tierra y murió, correcto. Ese grano tenía que caer en tierra, pudrirse y morir, ¿verdad? Porque si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Continuemos con la presentación. Y vamos a tratar de avanzar rápido. Vean ustedes ese arbolito tan lindo. Tiene una raíz, tiene un tallo, tiene ramas y debería dar frutos, pero también florece, da flores, ¿verdad? Muy bien, vea. Efesios 2:20. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Hermano José, busca Efesios 2:20. Hermano Esteban, ¿dónde estás? Busca Gálatas 3:11. Hermano Oscar, ¿nos ayuda con una lectura? Busque Romanos 11:29. Vamos a ver cómo estas cosas cuadran con la palabra del Señor. Ay, me faltó uno. Hermano, vamos a decirle al hermano Manfred. Hermano Manfred. No, vamos, una mujer con voz fuerte. Alguien hermana Marlene, usted habla duro. Vaya por favor me faltó Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Gracias. Entonces quiero que piensen, ahora que les enseñé la historia de los avivamientos, también voy a tratar de hacer una línea de tiempo para que ustedes escuchen esto. Han habido 7 dispensaciones desde el Pentecostés, lo que llamaríamos en el Apocalipsis 2, las 7 edades de la iglesia.
Escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, así como hubieron iglesias literales, físicas, en esos lugares, también es un tipo del recorrer de la fe de la iglesia cristiana en 2000 años. Es una profecía. Muy bien. ¿A quién le di Efesios 2:20? Duro, por favor, para que todos lo digamos. Edificados sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Gracias. Estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo en ese fundamento es Jesucristo. Él es el grano que murió y avivó a esos apóstoles que continuaron con la tarea. Ellos representan las raíces del árbol. Pero el árbol sigue adelante. ¿A quién le di Gálatas 3:11? Hermano Esteban, bien duro para que todos lo digamos. Gracias. ¿Sabían ustedes que la gran revolución de la Reforma protestante que produjo el valiente Martín Lutero, que para mí fue un héroe de la fe? Martín Lutero fue un valiente, él le pudieron haber cortado la cabeza. Y lo más grande de Martín Lutero no fue el peligro de muerte que corrió. ¿Cómo se pudo mantener en un balance a pesar de los grandes fanatismos que se estaban dando en su tiempo? Bueno, Martín Lutero, el corazón del mensaje de Lutero en su tiempo, en ese avivamiento fue: el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la primera etapa de la gracia? La primera obra de gracia, justificación por fe. Así que la iglesia gentil también ha pasado por su periodo de justificación por fe, con Martín Lutero enarbolando ese mensaje. Muy bien, hermana Marlin, ¿qué dice Hebreos 2:14? Bien duro para que todos lo digamos. Hebreos 2:14. Entonces lo cité mal, porque fue error mío, seguramente le di un dedazo a eso, porque el texto que yo estaba citando era: el justo, perdón, es: sin santidad nadie verá al Señor. Seguramente algún numerito ahí me salió mal. Gracias, hermana. Sin santidad nadie verá al Señor. 12:14, gracias. Me faltó un numerito ahí, gracias, hermana. Es Hebreos 12:14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ese fue el corazón del mensaje. ¿Cuántos han oído hablar de Juan Wesley? Juan Wesley fue un revolucionario en su tiempo que enfrentó a la iglesia anglicana, que estaba llena de tradiciones, y produjo el gran avivamiento. De hecho, de ahí salió la iglesia metodista. Los metodistas eran los seguidores de Wesley que estaban predicando. Wesley decía: el mundo es mi púlpito. Y él le predicaba todo. Y Wesley predicaba 3, 4, 5 veces al día. Hasta los 80 años de edad. Fue un gran predicador de avivamiento. Wesley fue un gran hombre. Pero Wesley llevó las cosas a un nivel más alto. Dijo: sí, amén, el justo debe vivir por fe, pero sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos escalando. Ya ahora, ¿qué es lo que puse ahí? Santificación representa las ramas del árbol. ¿A quién le di Romanos 11:29? Hermano Oscar, por favor, ¿qué dice Romanos 11:29? Gracias. En el tiempo final, en 1906 a 1909, se vino el avivamiento de Azusa Street y los dones del Espíritu Santo explotaron en la iglesia pentecostal. Fue algo maravilloso. Vean cómo a lo largo de la historia, del este al oeste, desde los días de Pentecostés hasta estos días, ha habido momentos históricos, momentos coyunturales, momentos importantes en el evangelio y para la iglesia. No nos quedamos en justificación por fe, avanzamos a santificación. No nos quedamos en santificación. El poder de Dios fue manifiesto también en los días de los pentecostales, los grandes dones del Señor. Y quiero que, yo sé que usted está pensando, pero el hermano Eric está citando que Lutero fue un héroe de la fe. ¿Será que el hermano Eric es luterano? No, yo no soy luterano. Y también está citando a Wesley. ¿Será que es metodista? No soy metodista. Y ahora está alabando a los pentecostales. Tampoco soy pentecostal. Soy cristiano. Y la novia de Jesucristo está en cada pequeña porción hay hijos de Dios en todas las iglesias. Todos están deseando eso. Todos están deseando que Dios culmine su obra. Siguiente presentación.
Ahora, tengo una nota aquí, antes de leer una cita. Aunque la vida estuvo en las raíces, porque estuvo en las raíces, y estuvo en el tallo, y estuvo en las ramas, y estuvo en las hojas, y estuvo en las flores, hablando de del gran avivamiento pentecostal, los dones. Cuando el hermano leyó que irrevocables son los dones, hay otra versión por ahí, tal vez alguno de ustedes tenga esa versión bíblica donde dice que los dones son sin arrepentimiento, lo que quiere decir irrevocables. Usted no tiene que arrepentirse, los dones se los da Dios libremente. Y te vas a ser responsable por lo que hagas con los dones. Te puedes hacer millonario levantando una mega iglesia, ¿cierto? Pero Dios te va a demandar eso. O puedes hacer lo que el Espíritu quiere que sea hecho con ese don. Entonces, la vida estuvo en las raíces, en el tallo, en las ramas, en las hojas y en las flores. La cosecha es cuando aparecen granos idénticos al grano que fue sembrado. Y nosotros no queremos una iglesia luterana, aunque son preciosos. Nosotros no queremos una iglesia wesleyana o una iglesia pentecostal. No queremos ser el tallo, no queremos ser las ramas, no queremos ser las hojas, no queremos ser las flores. ¿Qué es lo que queremos? Siguiente filmina. Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, y la siega representa el fin de los tiempos, representa la venida de Cristo, el tiempo de la cosecha. Entonces, qué bonito ver un árbol y apreciar su tallo, sus hojas. Ahí corre la savia, ahí está la vida. Ahí está la vida, no podemos decir que no. Pero no queremos, vamos a ver, yo no le voy a... ¿Se imagina, hermana Lisbeth, mi querida hermana Lisbeth? ¿Se imagina que yo le invite a almorzar a usted y le traiga unos tallos de maíz para que se los coma? No, no se le antoja, ¿verdad que no? No, nada que ver. ¿Qué es lo que quiere usted del maíz, de la planta del maíz? El elote, ¿verdad? Claro, el elote, con mantequilla, ¿verdad? Bien rico, claro. Ya estoy hablando de esas horas, empiezo a hablar de comida, disculpen. Pero estamos hablando del grano maduro. El grano maduro es lo que queremos ver. Siguiente filmina. Hay una promesa especial para la novia viviente. Hay una promesa especial, porque, ¿cómo la novia viviente? ¿De qué está hablando? Es que hay novia durmiente. Todos los que han dormido en el pasado, todos los que han muerto en el pasado están esperando. ¿Qué están esperando? Estoy apurando la prédica para no alargarla más, porque sé que se me ha ido el tiempo. En Hebreos 11:39 dice que todos estos murieron sin recibir lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Hay algo en la novia viviente del tiempo del fin que corona de perfección la fe de los santos del pasado. Y les voy a decir algo, son santos que murieron devorados por los leones. O sea, qué cosa tan difícil. Pero hay algo, hay una luz, hay algo especial en la novia del tiempo del fin que corona. Y los santos del pasado están esperando que usted y yo demos la talla. Hay una promesa especial para la novia viviente. Oigan lo que dice 1 Corintios 15:50. Esto es solamente para los que están vivos, no para los que han muerto. Los que han muerto van a venir con Cristo. Pero vea lo que dice a los que están vivos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay una promesa bíblica para la novia viviente. Ahora, ¿cómo? Esto lo estoy trayendo porque esto va más allá de las 3 etapas de la gracia. Y quiero decirles algo, para que no se, porque alguien podría percibir erróneamente de que lo que el hermano Eric está diciendo es
usted tiene que pasar por esto para que Dios lo salve. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cualquier miembro del cuerpo de Cristo que vaya a participar del rapto de la iglesia, esa persona habrá pasado por justificación por fe, por santificación y por el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Porque esa es la receta, esa es la obra que Dios hace con su creación, con Israel, con cada creyente individual y con la iglesia gentil a lo largo de la historia. Eso es lo que ha hecho. Pero supongamos que una persona cree en el Evangelio, es justificado por fe hoy y mañana se muere. ¿Qué pasó con esa persona? Esa persona nunca se santificó, esa persona nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esa persona fue salva, porque está escrito que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa persona es salva. Esa persona es salva. Dios sencillamente que cumplió lo que tenía que cumplir en esta vida y Dios se la llevó. Listo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que se bautizó, que creyó, que se está santificando, que está viviendo una vida en santidad, pero todavía no ha alcanzado el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si muere hoy? Esa persona es salva. ¿Pueden comprender eso? No se van a perder, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que para entrar en vida, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y que este proceso es el proceso de culminación para una novia que es transformada en vida para irse a las bodas del Cordero. ¿Comprenden lo que trato de decir? Esa aclaración era necesaria porque alguien podía confundirse por ahí que, uy, no, qué montón de cosas. No. Dios lidia con cada uno en su nivel. Dios condesciende con nosotros, nos lleva paso a paso de la mano. Dios no nos va a... No piensen. Lo que trato de decirles es que si un niño muere a los 10 años, lo único que conoció fue la escuela. Pero si muriera a los 19, conoció el colegio. Pero si logró vivir hasta los 30, vivió la universidad. ¿Entienden? O sea que hay etapas, es lo que estoy tratando de decirles. ¿Cuáles son las etapas de la vida cristiana? Ahora, todos hemos pasado por la misma escuela del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Pero hay una promesa especial para la novia viviente en el día de la venida de Cristo. La que esté viva en ese día. Siguiente, Filmina. No solamente seremos transformados. Voy a leerlo. Dice, porque Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuándo ocurrió eso? En Génesis 3, cuando Adán había pecado, y las palabras de Dios hacia Adán fueron, Dios no maldijo a Adán porque él era su hijo, pero él le dijo, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue sujeta a vanidad. Esa palabra vanidad es una palabra que quiero explicar. Vanidad en los términos modernos occidentales significa alguien que se mira al espejo y se peina mucho y trata de arreglarse mucho y tiene cierto nivel trata de guardar cierta apariencia física, que no es malo, ¿entienden? Pero eso es lo que para nosotros significa vanidad. En la palabra, esa palabra en el griego, vanidad significa lo que es vano, pasajero, lo que va a tener un final. Entonces, la creación fue sujeta a vanidad. Significa que toda la creación entró en tiempo y empezó a morir. Muerte entró en la escena. Sigue diciendo el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Aquí corrupción no es como la corrupción política. Aquí corrupción es cuando el cuerpo se descompone porque está muriendo, o cuando estamos envejeciendo. Corrupción. Dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. El jueves que estábamos tomando café, el hermano Oscar y yo hablábamos, le contaba un poco de que la adopción es el acto que había en el pueblo hebreo de que un padre a su hijo de nacimiento lo reconozca públicamente para que él pueda administrar la casa, el patrimonio, los negocios del padre. Es alguien que ya puede tomar posesión de la herencia. ¿Recuerdan cómo dice, hablando de adopción,
En Gálatas 4 dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está bajo curadores, cuidadores, tutores, hasta el tiempo en el cual alcanza la madurez y se le da la herencia. Estamos hablando de la novia del tiempo del fin alcanzando adopción. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que la iglesia del tiempo del fin, antes que el rapto acontezca, va a traer manifestación del poder de Dios. Va a mover montañas, va a hacer señales. Lo está haciendo, lo está haciendo. Ahora, creo que es mi última filmina. Por favor, compártanla. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ni duda, yo no dudaría nunca que usted es un hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos una cosa. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Antes de ver la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados, antes de eso, la adopción aquí adentro habrá acontecido. Antes de tener la apariencia física de Jesucristo, dentro de nosotros se habrá forjado, se habrá tallado el carácter de Jesucristo. La vida de Cristo adentro, la manifestación de Cristo afuera. ¿Pueden entender eso? Eso es lo que le espera a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Ser los hijos de Dios manifestados. La creación está esperando que vengan que se manifiesten los hijos de Dios. Los santos del pasado están esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Jesucristo mismo en el libro de Hechos dice que Él está sentado en el trono esperando la restauración de todas las cosas. Todo está esperando a que usted y yo entremos en adopción. Así que quise añadir esto final por una razón. Porque es instrucción y es escuela para cada creyente saber que Dios requiere que usted sea justificado por fe, santificado y lleno con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Esas son las 3 obras de gracia. Pero si a usted le tocara ser parte de la generación que vea venir al Señor en los aires, usted es parte de esa iglesia, usted alcanzará adopción y dará testimonio a esta humanidad antes de partir de este mundo. Usted mostrará lo que dijo Cristo. 3 cosas que siempre digo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el mismo sentir. Primera de Corintios 2 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el mismo pensar. Y finalmente San Juan 14:12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que estas hará, por cuanto yo voy al Padre. ¿Cómo van a ser mayores que levantar un muerto, como hizo Cristo, o multiplicar los alimentos para una multitud? Mayores en cantidad, porque ahora la plenitud de la divinidad no está en un hombre, sino que se ha vaciado en la iglesia. Dios quiere que la iglesia del tiempo del fin se manifieste, se dé a conocer, y antes de que veamos en un parpadeo nuestros cuerpos cambiar, aquí adentro habremos alcanzado el carácter de Jesucristo. Es una obra que Cristo hace. No deben pelear porque el diablo les va a presentar batalla, pero la obra es de Dios. El que comenzó la buena obra, ese mismo la va a perfeccionar para el día de la redención. Dios les bendiga. Espero que la enseñanza de hoy los ayude. Dios les bendiga.